Bueno, con Juan Suriano tenemos una hipótesis fuerte, que este es un proceso de largo plazo, diríamos, que a partir de que los gobiernos, podríamos decir, advierten que hay unos conflictos laborales, unos conflictos en fábricas, en talleres, incluso en las áreas rurales, el Estado tiene que intervenir de algún modo para regular esas relaciones, que son relaciones entre trabajadores y patrones, como se decía en esa época, o empresarios. Entonces, en esta idea de que es un proceso de configuración largo de esas instituciones estatales, nosotros lo que hemos tratado de hacer es ver desde los primeros organismos que se crearon alrededor de 1907, que es el Departamento Nacional del Trabajo, hasta los ministerios de trabajo o el Ministerio de Trabajo que fue creado durante la presidencia de Perón, ¿no? Es decir, a partir de la reforma del 49, de 1949, se reorganizan unos ministerios y entonces allí está la creación del Ministerio de Trabajo. Entonces eso es un proceso largo donde hay que ver qué características tienen esas instituciones, quiénes las hacen, con qué recursos cuentan, cuáles son los funcionarios, cuáles las rutinas administrativas, en qué casos intervienen y en qué casos no. La historia contemporánea, el mundo actual, nos está mostrando que hay dificultades cuando hay que regular esa relación trabajadores-empresarios. Cuando los trabajadores demandan cuestiones, el Ministerio de Trabajo interviene. Entonces, lo que nosotros hemos ido viendo es cómo esas instituciones estatales se organizaron para poder actuar, con qué criterios y en qué momentos intervinieron. Los momentos de conflicto son aquellos en los que el Estado interviene con más intensidad, ¿no? Es decir, cuando las huelgas se extienden, adquieren un carácter público, llegan a los medios de comunicación, la prensa informa activamente, no queda otro recurso que la intervención estatal, ya sea por mecanismos represivos o por mecanismos de regulación. Lo que nosotros estamos viendo son los mecanismos más de regulación, ¿no? O sea que los momentos de conflicto son aquellos en los que el Estado interviene de manera más intensa, diríamos, con mayor intensidad. Pero lo cierto es que también van a intervenir en otras cuestiones. El Departamento Nacional del Trabajo ha tenido una actividad muy firme en producir conocimientos. Esos conocimientos son necesarios para el establecimiento de leyes, para el establecimiento de normas. Eso es importante. El Departamento Nacional del Trabajo, a diferencia de la Secretaría de Trabajo y Previsión y a diferencia del Ministerio de Trabajo, es un productor de conocimiento social, de producción de estadísticas, de producción de informes. Entonces me parece que eso es importante. Y también cuando sobre todo se generaliza los convenios de colectivos de trabajo en numerosas actividades económicas, entonces allí el Estado también interviene. ¿Para qué? Para homologar los convenios, para establecer las pautas, los criterios que son el resultado de ese diálogo trabajadores-empresarios con la cuña del Estado, ¿no? Yo creo que hay dos límites muy fuertes que va a tener el Departamento de Trabajo hasta la conversión en Secretaría de Trabajo y Previsión, donde el Estado toma la rienda de la situación de una manera distinta. En primer lugar, es que el Departamento del Trabajo nunca tuvo poder de policía. Poder de policía, digo, de inspección, la policía industrial. Esto es la capacidad de entrar legalmente a fábricas, talleres, el domicilio donde se trabajaba y establecer multas, sanciones, etc. Entonces eso lo convertía en un organismo muy limitado en la práctica. Fue muy importante en cuanto a producción de conocimiento, pero fue muy débil en cuanto a su intervención en la práctica concreta en la sanción de las infracciones a la ley de trabajo y también, digamos, no solo en la sanción
a la infracción a las leyes, sino también en la participación en los conflictos. Es decir, su capacidad de mediación era casi nula, digamos, porque no estaba legitimada ni legalizada. Con respecto al tema de las provincias, bueno, esa es una cuestión importante porque el Departamento Nacional del Trabajo se crea por una ley nacional de 1907 y tiene jurisdicción sobre Capital Federal y territorios nacionales. No sobre las provincias, porque las provincias tienen sus propios, por el régimen federal, tienen capacidad de instalar sus propios organismos institucionales, sea del trabajo o de lo que fuere. Entonces eso va a generar un problema. En primer lugar, que más allá de los límites que planteaba recién, que el Departamento de Trabajo solamente actúa en la capital federal, porque en los territorios nacionales también es muy limitada su actuación, por la distancia, por la forma en que se gobernaban los territorios nacionales, etc. La capital federal indica eso, el límite del riachuelo podía intervenir en Barracas, pero no en Avellaneda, por ejemplo. Entonces eso le genera una serie de problemas. ¿Por qué? Porque no al Departamento de Trabajo, sino genera problemas a la conformación de las políticas laborales, porque las provincias en general tardan un tiempo más en crear sus propias instituciones laborales. Recién a partir de 1915, 1916, comienzan a crearse departamentos de trabajo en distintos lugares. Santa Fe, Buenos Aires, Tucumán, Mendoza, con los mismos problemas que tiene el de Buenos Aires y agravado a veces por las políticas locales, las políticas clientelísticas locales. En algún momento el Departamento Nacional del Trabajo, con Alejandro Unzain, intentó coordinar políticas laborales en todo el país. Entonces, a partir del año 16, 17, empezó a relacionarse con otros institutos de trabajo, pero en realidad los resultados fueron negativos, para decirlo de alguna manera. Había entusiasmo epistolar, pero en la práctica, digamos, no se concretaban esas relaciones. Y entonces cada instituto de trabajo dependía de la orientación política y el mayor o menor énfasis que pusieran los gobiernos de turno sobre las políticas laborales. Creo que el caso de Tucumán es bien interesante porque después, a partir del 16, hay una fracción del radicalismo que es interesante porque no es irigoyenista, sino que es al revés, es anti-irigoyenista, pero que tiene una intervención bastante activa en la política social y un enfrentamiento muy fuerte con los industriales azucareros, particularmente. Entonces, el funcionamiento y la efectividad dependía un poco de la orientación, insisto, de los gobiernos locales, pero todos tenían un problema común que era un presupuesto absolutamente limitado. Y en el caso del Departamento Nacional de Trabajo dependía del Ministerio del Interior y en el de las provincias depende, pero generalmente dependía de los ministerios de gobierno o de secretarías de gobierno. Y hubo departamentos provinciales que hasta los años 30 ni siquiera tuvo personal rentado, esto es, trabajaba con personal ad honorem, generalmente algunos abogados con buenas intenciones con respecto a los problemas laborales. Entonces ahí esa es una zona muy compleja que no fue resuelta hasta que se convierte el Departamento Nacional en Secretaría de Trabajo y Previsión, interviene todos los departamentos provinciales y en realidad establece una política única. El Departamento Nacional de Trabajo siempre estuvo limitado por las mayorías conservadoras en el Parlamento, que de una u otra forma ponían límites a la gestión laboral. La Secretaría de Trabajo y Previsión se crea en un momento que hay un gobierno militar de facto, a partir del golpe militar del 43, entonces no tiene límites políticos. Ahí hay una voluntad de actuar, porque tiene, que no es la cuestión a analizar ahora, pero que en realidad con un presupuesto muy alto y con una capacidad ejecutiva que no tuvieron los departamentos de trabajo anteriores. Pero no tanto por incapacidad de quienes lo dirigieron, sino fundamentalmente por la relación entre Poder Ejecutivo, entre Departamento, Poder Ejecutivo y Parlamento.
Digo, acá no hay parlamento, el Ejecutivo es débil en realidad en el 43-44, porque está indefinido cómo se va a resolver el tema que lleva Perón al gobierno. Digo, Perón precisamente es el secretario de Trabajo y Previsión. Entonces ahí lo que va a pasar durante un periodo muy corto de 2 años y medio es que se sancionan 8 veces más leyes que en todo el periodo que iba de 1907 a 1943. Pero contrariamente a la idea de una ruptura absoluta, digamos, ahí lo que va a ocurrir es que muchas de estas leyes se apoyaban en los proyectos de leyes anteriores, en mucha de la acción socialista que se hizo durante todos estos años y en el trabajo de muchos de los funcionarios y expertos que el Departamento del Trabajo fue creando y generando durante todos estos años. O sea que ahí hay una ruptura, para decirlo de alguna manera, un salto cualitativo y cuantitativo importante, pero también hay un nivel de continuidad muy interesante, ¿no?